Informe 24, con Jania Novel. Gracias por continuar con nosotros. Ya para cerrar este mes, ¿por qué no? ¿Por qué no? Desde la Cámara de Diputados aprueban la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Esto junto con una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, estas legislaciones otorgan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional la facultad de acceder a información personal sin precedentes, datos biométricos, datos bancarios, fiscales, sanitarios, de telecomunicaciones, telefónicos, catastrales, comerciales y cuanto se le ocurra, tanto de fuentes públicas como privadas. Esto es todo. Nuestra cartilla de salud, hasta de cuáles son nuestras enfermedades, en fin. Hay quien ya dice, críticos y muchas voces las han escuchado aquí en este espacio, que advierten que la ley borra la frontera entre inteligencia civil y militar y habilita una vigilancia estatal sin mecanismos de control democrático ni garantías judiciales. En la calle, pues, entre ustedes y yo, esta ley ya la han bautizado como ley espía. Justo sobre este tema vamos a platicar con Gabriela Vargas. Ella es politóloga perteneciente a la red de politólogas de Latinoamérica, a quien saludo con mucho gusto de nueva cuenta. Gaby, ya estamos por acá. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jania. Bienvenida, antes que nada. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Cómo describirías en líneas generales lo que representa esta reforma en materia de inteligencia y seguridad pública? Pues mira, Jania, hace casi 20 años que los transparentólogos que arrancamos todo el tema de la privacidad y la protección de datos, ya alertábamos lo que significaba un uso no regulado e indiscriminado de nuestros datos personales y no había todas estas redes sociales ni la inteligencia artificial. Y ya nos preocupaba, Jania. Sí. Y en aquel entonces, o sea, sí es importante señalarlo porque se hacía hincapié en que la ley tenía que ser muy clara en cuanto a quiénes deberían de tener nuestros datos personales y toda la regulación que debería de acompañar para su buen tratamiento. Sí. El hecho de que hubiera un INAI independiente era para que ni gobierno ni los entes privados tuvieran un control indiscriminado de esa información, porque si no podríamos ser víctimas potenciales de una hipervigilancia o de un ciberacoso, ¿sí? Si no había esos controles de seguridad. Que pues empecemos por eso, Jania, que dices, ¿qué nos preocupa? Pues que hoy no hay controles de seguridad. Déjame hacer una pausa para contarles a nuestro auditorio que además tú has recurrido a todas las instituciones que hoy están destruyéndolas. Has pasado por el INAI, has pasado por el INE, no recuerdo si antes IFE o ya como INE, y también por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por partidos políticos como asesora, como consejera. Eres especialista precisamente en derecho a la información y privacidad de los datos, y me parece paradójico, o sea, digo esto de las cartas credenciales que tienes porque tienes toda la autoridad para hablar sobre este tema. No podemos pedirle al gobierno ahora transparencia de información porque no hay por dónde, ¿no? Si nos la quieren dar, nos la darán. Y si no, nos darán sus datos, como ya lo vimos desde el sexenio pasado. Datos que cuando los comparábamos con otros, resultaba que eran falsos. Pero entonces sí, no dan ellos información, pero sí quieren la de todo mundo. Digo, está bien la de los delincuentes, pero ahora todo mundo, y viendo que se roban las bases de datos, pues vamos a estar a merced de los narcos, de los narcoterroristas, como ahora los declara Estados Unidos, ¿no, Gaby? Pues como lo dices, Jania, me recuerdas una gran frase que me quedó grabada del entonces ministro Ortiz Mayagoy, de hace muchos años cuando él era ministro, hablando de temas de transparencia. Y él decía algo como que es el Estado el que debe ser transparente para el individuo y no el individuo para el Estado. Esa premisa para mí es una joya, Jania, porque justo esta ley que seguramente se aprobará, como se han aprobado todas con esas mayorías que tiene el partido en el poder, ¿sí? Viene blindada, ¿eh? O sea, nosotros no podemos pedir ninguna información ni ahora, ni después, ni cuando se apruebe, ni cuando esté en marcha, de esa plataforma central de inteligencia que se va a crear. ¿Por qué? Porque viene bajo el argumento de que atiende temas de investigación y de seguridad pública, ¿sí? Entonces, por ese supuesto, cualquier cosa que nosotros querramos cuestionar, investigar, solicitar, se nos será negada de forma automática. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Tú ya habías adelantado. O sea, ¿cuál es el objetivo de esta ley?
Pues cuando tú lo escuchas por parte de la argumentación, pues suena muy bien, es para atender la delincuencia y para bajar los índices de criminalidad, pero ahora que lo dijiste y te agradezco el recorrido que he hecho, pues también pasé por la CNDH, mi querida Jania, ¿Cierto? y me acuerdo que en el 2009, que sacamos un informe respecto al secuestro de migrantes, pues ya estaba con los medios tecnológicos de aquel entonces, estoy hablando del 2009, Sí. ya estaba muy bien ubicada la ruta del secuestro de los migrantes. ¿Sí? Entonces, que sabemos dónde están los criminales, cómo se desplazan, dónde se mueven, dónde hay mayores índices de criminalidad, las presunciones de quiénes son, eso ya existe, ¿eh? Y existe desde hace mucho, ¿sí? Y eso lo ha tenido la autoridad desde hace mucho. Entonces, creo que lo que nos ha faltado es la voluntad para realmente atender el problema de la seguridad pública y criminalidad de nuestro país de manera contundente y rompiendo las complicidades que existen. Entonces, esto no se trata de un tema de que nos ha faltado la tecnología. O sea, claro que te ayuda la tecnología, sí, por supuesto, y te hace mucho más eficiente el trabajo, y eso creo que nadie lo cuestiona. Lo que alerta de este Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, donde se pretende, y me parece tristemente que así va a ser, crear esa plataforma central de inteligencia, es que efectivamente el gobierno tendrá toda nuestra información y que la tuviera para perseguir ese fin, pues a lo mejor hasta lo aceptaríamos, pero desafortunadamente los resultados nos dicen que no es así. Correcto. Y además de ello, Jania, tú ya lo señalabas, es acceder a nuestros datos financieros, bancarios, de transporte, de movilidad, de salud. O sea, hay mucha información que o se clasifica de manera confidencial o se clasifica de manera privada porque tiene que ver con información muy precisa de cada individuo. Y a esa solo puedes acceder si hay un fin que lo justifique, pero en los términos que viene esta ley, pues todos somos culpables hasta que demostremos lo contrario y todos vamos a ir a dar esa base de datos, Jania. Y bueno, para nuestros queridos radioescuchas, no es broma, no es cosa de exageración. Me parece que son datos hasta como de lo que piden por internet, lo que piden por aplicaciones, lo que uno compra, que también va a ser información que podrán acceder a ella, cosa que también te da un perfil de los hábitos, de quién eres, qué consumes, qué te gusta, por dónde vas, por dónde sales, por dónde regresas, cuáles son tus horarios. Me parece muy delicado que estos controles... pues que esto pueda servir para fines legítimos, sí, pero que no tenga estos controles robustos, ¿no? Sin órdenes judiciales, sin límites claros, sin supervisión. Esto abre la puerta a abusos, a vigilancia masiva y persecución, Claro, persecución política sobre todo, ¿no? No le caes bien por algo que dices, opinas, emites, difundes, y entonces con todos estos datos, pues por ahí pueden encontrar cualquier pretexto, cosa que ya lo hemos visto. Ya hay unos ejemplos bastante claros en la opinión, ¿no? En la manifestación de algún argumento, y ni siquiera a veces una crítica o un saludo en las redes, como lo que está ocurriendo, ¿no? Esta ama de casa que retuiteó, ni siquiera opinó, retuiteó algo que no le pareció, y entonces ya está llamada a una multa. Exactamente. Entonces, antes decías, bueno, pues son los líderes de opinión los que son perseguidos o los defensores de derechos humanos, y no quiero perder el hilo de lo que acabas de mencionar, porque efectivamente por ahí viene el señalamiento de la CURP biométrica, que es la que se nos va a exigir para hacer cualquier tipo de servicio público o privado, ¿eh? Y la CURP biométrica, que es la que va a dar cuenta de nuestros hábitos, pues va a dar y va a alimentar justo esa plataforma central de inteligencia, Jania, ¿sí? Y si a ello sumamos lo que acabas de referir de la identificación de ciudadanos incómodos, o sea, ya no solo líderes de opinión y periodistas, pues tenemos el tema que es la joya de la corona en esta ley que se va a aprobar, que se le dan facultades al ejército para acceder a esa información. O sea, a la Sedena se le va a facilitar que si tiene temas de seguridad, ¿sí?, puede interceptar comunicaciones. Y no perdamos de vista que si ha habido un problema de monitoreo y persecución de defensores de derechos humanos y de periodistas, lo tuvimos en el caso Pegasus, Jania, que hoy por hoy no tenemos respuesta del ejército respecto a cómo se utilizó ese sistema, la información que arrojó, ni siquiera sabemos si se destruyó como debía ser y como en aquel entonces el extinto INAI le pidió argumentara. Parece que no han distinguido la diferencia entre inteligencia civil y militar, ¿no? Que es fundamental separarlas. Uno se orienta a la prevención y la otra, la militar, se orienta a la defensa nacional. Mezclarlas, creo yo que sin las regulaciones claras, pues es
es peligrosísimo, ¿no? Reduce la transparencia, la rendición de cuentas y la obtienen solo unos cuantos que están en el poder. Sobre todo lo que señalas en que pues no hay ningún mecanismo, la ley en ningún momento hace explícito que se vaya a requerir una orden judicial, en ningún momento lo refiere, lo deja de manera muy vaga, ¿sí? Ahora yo te decía, bueno, defendernos de un mal uso que se haga de nuestros datos personales, pues actualmente la protección de los mismos se encuentra en una dirección general de la Secretaría Anticorrupción, Jania. O sea, ya me imagino esa dirección general atendiendo todos los problemas que pueda acarrear un posible mal uso de nuestra información. Y pues, ¿de quién te vas a doler y quejar? ¿Del Estado que está dando un mal uso? Porque además, si llegan a investigar nuestra información, ni siquiera nos van a notificar, ¿eh? Claro. No está establecido que se notifique a la persona que está siendo investigada. Te va a llegar una alerta. Atención, está siendo vigilado. Atención. No, que me parece que hay unos grandes vacíos cuando quieren hablar de la seguridad. Por ejemplo, no pueden ni siquiera inhibir los teléfonos celulares adentro de las prisiones. Ahí siguen y desde ahí arman sus call centers para las extorsiones. Grave problema. Y del otro hay una infinidad, una cantidad enorme de personas que ni siquiera tienen acta de nacimiento, que viven en la pobreza extrema y ni siquiera han podido registrar a sus hijos o han perdido ellos por alguna razón, causa o consecuencia a lo mejor de una catástrofe como los huracanes y han perdido sus documentos y son personas mexicanos pero que circulan como fantasmas. Dos problemas distintos, dos ejemplos distintos que pongo sobre la mesa que no son atendidos, pero bueno, si quieren el control y los biométricos del resto de la población que navega de manera legal. Hay otros países, hay precedentes similares en otros países que muestren la eficacia o los riesgos de normas similares, Gaby. Mira, en Inglaterra cuando se dio el caso, Jania, hubo un gran debate sobre todo los sistemas de seguridad a través de las cámaras y hubo un gran cuestionamiento social respecto a ello y se establecieron protocolos para el uso de poder captar toda la información de las personas que andan deambulando en el espacio público, ¿sí? Hay reglas para su uso. Lo mismo, la Comunidad Económica Europea, Jania, tiene protocolos. O sea, para que tú puedas acceder a los datos privados y sobre todo los que son confidenciales de las personas, hay un gran rigor metodológico. Hay un instituto independiente regularmente en cada país, ¿sí?, que en caso de que sea violentado ese acceso, ¿sí?, sin tu consentimiento como debe de ser, pues evidentemente entra un protocolo de acción de la autoridad. Aquí lo que estamos observando es que ya no tenemos SINAI, ya no tenemos autónomos, ¿sí?, porque además aquí también entraría hasta el de telecomunicaciones. Entonces, ante la ausencia de estos organismos autónomos, pues tú te vas a conflictuar con el propio Estado, con el propio gobierno. Y en ese sentido, pues tendrás que depender del beneplácito de para que se haga un buen uso de tu información. O sea, es un voto a ciegas, mi querida Jania. Entonces, no tenemos las salvaguardas ni jurídicas ni institucionales para garantizar que va a haber un uso adecuado. Si estos países que te refiero, como incluso ha sido el caso de Francia, han tenido severas fugas y que han atacado con todos sus mecanismos de ciberseguridad en materia de datos personales, pues imagínate en nuestro país que, la verdad, tener una infraestructura de esa naturaleza para una super ciberseguridad que nos garantice un tratamiento adecuado, verdaderamente me parece que estamos muy lejos. Gaby, te agradezco mucho el análisis. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato. No se vayan.